Ya está. Ya está. Muy buen día. Vamos a dar inicio a lo que va a ser lo que es la cultura egipcia. En la cultura egipcia que vamos a trabajar, que vamos a poder visualizar en estos momentos, no es tan complicado el tema que nosotros vamos a tener. ¿Ya? La cultura egipcia no es tan complicado, vuelvo a repetir. No sé qué pasó aquí. ¿Ya? La pregunta sería aquí un momento. Logramos, ¿ya? Aldair, o alguien que está, ¿se logra visualizar la diapositiva? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces se logra visualizar. Entonces vamos a continuar entonces, ya que la diapositiva sí se logra visualizar. Entonces, la cultura egipcia. La cultura egipcia que nosotros vamos a visualizar en pantalla, esta cultura egipcia, ¿ya? Se conoce también como la civilización egipcia. La civilización egipcia se encuentra al norte de África y esta es una civilización también muy antigua. No necesariamente se considera una cultura moderna, ya tienes una trascendencia histórica. Es muy conocido porque ahí se encuentra un río que tiene también una historia bastante extensa, que no voy a detallar el día de hoy, pero estamos conociendo como el río Nilo. Y mucho se dice que la civilización antigua, obviamente, se dio mucho origen y esta cultura creció bastante, ya que el río Nilo daba bastante aporte para su tiempo en agricultura y lo demás. Explico de esta manera porque esta cultura egipcia que lo vamos a visualizar, ¿ya? Lo vamos a encontrar en la actualidad, ¿ya? Ahí tienen los límites, al oeste con Libia, al sur con Sudán, al norte con el mar Mediterráneo, ¿ya? Son donde limita, y al este con el Mar Rojo e Israel, ¿no? O también conocido como la Palestina. Entonces, el clima es bastante, en el desierto, ya algunas veces dice tiene mucho escasez de lluvia, ¿ya? Y gran parte de esto también tiene lo que es un desierto y una parte lo que es la agricultura. Aquí podemos ver en la parte del medio, digamos, el continente africano al noreste. Al noreste está ubicado, ¿ya? Lo que es Egipto. Ahí podemos visualizar. Seguido, en el marco geográfico que vamos a visualizar, aquí al lado derecho tenemos el mapa, podemos ver nosotros cómo estaba distribuido antiguamente, ¿no? ¿Ya? El Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿ya? Dos zonas principales de, digamos, de división que estuvo anteriormente. Y uno de los temas es el desértico atravesado por el Nilo. Entonces, cuando uno empieza a ver cuál fue la fuente, y ahora sí empezamos a ingresar, uno de los temas principales para el desarrollo de esta cultura fue para esta cultura fue la agricultura. La agricultura se da en base a lo que va a ser el río. ¿Qué importancia tuvo el río? Ya que aquí se habla mucho del Nilo, y aquí todavía en la posible lo pueden visualizar, dice, ¿no? El Nilo, fuente de vida. ¿A qué se refiere? ¿Solamente por el agua? Explico aquí. En un cierto tiempo, en el mes de junio, aquí está el calendario, comenzaba el río a acrecentar, o sea, a crecer el caudal, de tal manera que se daba una inundación. Al inundarse se desbordaba, o sea, el río salía, y de tal manera que las tierras que está alrededor o digamos cercano al río, entonces podía pues, llenarse de agua, de lodo y todo lo demás. Ese lodo es conocido como el famoso limo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Ese lodo, obviamente, cuando ya había los tiempos del sembrío, que ya era a partir de octubre en adelante, entonces este sembrío se va a dar sobre ese lodo que dejó. Y ese lodo en ese entonces era conocido como el limo. ¿Y este limo de qué servía? Servía como fertilizante. ¿Ya? Este limo servía como fertilizante, ¿ya? En el valle. Y ahí se podía sembrar, obviamente. En la actualidad, todavía utilizamos lo que son los fertilizantes químicos, pero hace 100 años atrás no necesariamente se utilizaba químicos. 150 años en el Perú se utilizaba lo que era el excremento de los animales y todavía se sigue utilizando el excremento de los animales como fertilizante, ¿no? Muy bien. Aclarando que en eso entonces se utilizaba y mayormente aprovechaban que esa inundación y encima se utilizaba y eso era el fertilizante del valle. Pasando un poquito más adelante, vamos a tener lo que es el avance de las etapas de lo que se va a dar esta gran cultura.
Algunos dicen que esta cultura se dio pues aproximadamente en los años 4000, otros dicen 4500, otros dicen 3500, pero lo que sí se sabe es que debe haber sido una cultura muy antigua de alrededor de 4000 años antes de Cristo, donde aparecen los primeros pobladores o aparece por lo menos sus gobernantes o por lo menos en esos tiempos del año 4000, 3500 aparecen las primeras ciudades en la Mesopotamia. O sea, a partir de ahí se cree que ellos también han tenido influencia de esta vida sedentaria o de esta vida ya en pequeñas ciudades, ¿no? Ya en pequeñas tribus y obviamente ciudades. Mucho más adelante empezamos nosotros a ver aproximadamente en el año 3500, ¿ya? Y se va a dar paso de la prehistoria en la historia. Y se dice que en la historia, que en esos tiempos, en ese contexto estamos hablando, se dio con el inicio de la escritura, ¿no? Los primeros documentos escritos o la aparición de la escritura, propiamente allá en la Mesopotamia, en Ur. Entonces, a partir de ahí se va a considerar de lo que es la historia. Y en ese contexto también, Egipto también se está dando esa cultura. Posteriormente ya se va a dar como un imperio, ya se va a considerar el gran imperio en el año 3000, 2800, se va a considerar ya como un imperio Egipto. Ya va a tener gobernantes, ¿ya? De tal manera que va a aparecer un imperio mucho más marcado. Más adelante se da el primer intermedio, ya más adelante continúa la cultura egipcia, ya los Ixos y otras, digamos, formas de gobierno que ellos van a tener, ¿no? El tiempo nos va a quedar escaso, pero sí vamos a detallar algunos puntos. Más adelante vemos ya el Imperio Nuevo, a partir de los tiempos de 1500, cuando ellos tenían el dominio de los hebreos. Entonces, en esos tiempos se va a dar una nueva forma de imperio. Por eso lo conocen el Imperio Nuevo. Y más adelante ya viene, a partir del año 1000, empieza a haber la decadencia de este imperio. ¿Ya? Poco a poco se ve la decadencia, ya que también van a ser, en ciertos tiempos, van a ser invadidos por los asirios, por los babilónicos otro tiempo, y entonces van a tener decadencia del imperio egipcio. ¿Ya? El día de hoy solamente hablando de la cultura egipcia. Entonces, los periodos de esta historia, lo podemos ver aquí, ¿no? El periodo bastante arcaico, ¿ya? Ya que estamos hablando del año 4000, estamos hablando de esos tiempos. El reino antiguo, ya como una cierta monarquía, que aparece a partir del año 2800 a.C., al año 2800 años aproximadamente, donde en este tiempo se da, digamos, al primer faraón, que así también se le conoce, ya, Amenes. Entonces se da la famosa unificación de Egipto y el reinado de Menes, ¿no? Y ahí vemos la capital, Menfis, y estos faraones fueron pues obviamente muy poderosos bajo sus dinastías secuenciales, 8 dinastías para ser más exactas. Ya, y a partir de estos tiempos se empieza también a ver y con las construcciones grandes ya que se va a dar allá en Egipto. Y las grandes construcciones que van a comenzar en estos tiempos van a continuar mucho más adelante. Y obviamente han tenido bastantes esclavos también para que ellos puedan construir y acelerar las construcciones. Más adelante vamos a ver tan grandes pugnas, ¿ya?, de poderes que se va a dar entre ellos, de tal manera que a partir de ese tiempo también se va a considerar otro reinado, o en todo caso se va a cambiar de capital de Menfis a Tebas, ¿no? Ahí podemos ver entonces nosotros el dominio, los que tenían del río Nilo, donde podemos ver aquí los faraones, en cierta manera, aprovechan el río para tener cierto control. ¿Ya? Y va a aparecer temporalmente una cultura donde va a tener dominio sobre los egipcios, y eso se llama los Ixtos o Ixos, también se le conoce. Más adelante, a partir ya del segundo milenio o 1500 aproximadamente, ya se considera ya con la capital de Tebas, y ahí podemos ver otros faraones, y ya empieza ya bajo esas construcciones que ellos habían hecho anteriormente, empiezan la adoración a los faraones, ¿ya?
y empieza a haber ya una línea sacerdotal donde ellos exigen de que se haga una adoración, ¿ya? Y comienzan las oraciones en estos templos, en estas grandes construcciones, que también se van a considerar construcciones de templos. ¿Ya? Ya mucho más adelante, también un resumen para después explicar otros puntos, ¿ya? Algunas razones importantes que se van a dar aquí es el ataque hacia el imperio egipcio. El primer ataque que van a sufrir van a ser de los asirios. Más adelante van a ser por los persas, ¿ya? Porque obviamente los asirios también obviamente habían sido conquistados, dominados por los persas, y los persas van a llegar también hasta Egipto. Posteriormente hay otro imperio, que estamos hablando del imperio griego, ya bajo un liderazgo de un macedonio, que obviamente es el liderazgo del imperio griego. Entonces, él también va a llegar hasta Egipto y obviamente va también, digamos, va a ser el ataque sobre la cultura egipcia. Y por último, también van a sufrir ataque del imperio romano, ni qué decir, ¿no? Entonces, ahí hemos visto la secuencia cronológica de los ataques que ellos han tenido, de los asirios, los persas, de los griegos y de los romanos, ¿no? Entonces, ahí quería Ahora, esta sociedad egipcia obviamente estaba bajo el liderazgo de un monarca absoluto llamado el faraón, ¿ya? Que se consideraba también el hijo de Dios, del Dios principal, que así también se hacía llamar en su tiempo. Corrijo un momento, disculpen. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? La sociedad de los faraones, la nobleza, los sacerdotes y obviamente también los escribas, campesinos y esclavos. Aquí quisiera tal vez, por motivo de tiempo que no estuvimos en clase, hacerlos algo que en nuestros días ha variado un poco. En las culturas muy antiguas, desde la cultura mesopotámica, griega, romana y muchas otras culturas, los escribas, o sea, las personas los literatos tenían una posición muy importante. Y eso resaltó un poco cuando se dio el renacimiento del siglo XV, ya siglo XIV, siglo XV, también a nivel mundial, allá en Italia, Inglaterra, y también llegó a todos los lugares. Explico un poquito más esta parte. Con el renacimiento que había tomado culturas antiguas, era donde antiguamente los escribas, o sea, los literatos, tenían un puesto muy importante. Ya en la cultura griega, antes de Cristo, ser, digamos, bibliotecario, ser escriba, ser un escritor, era, digamos, el cargo debajo del rey, o sea, digamos, el segundo puesto más importante, debajo del emperador, del reinado. Entonces, eso se dio también en la cultura egipcia, se dio en muchas culturas, y en el renacimiento del siglo XIV y XV también se dio en Italia y en otros lugares, ¿no? Aclarando ese punto. Después de que vemos de los sacerdotes, los escribas, vemos los campesinos y finalmente vemos los esclavos. Este modelo, ya del tiempo antiguo que se dio en la cultura egipcia, muy parecido a otros, ¿no? Creo que no estamos muy ajenos a otros. Podemos visualizar aquí la sociedad jerarquizada, ¿ya? Aquí podemos ver desde el faraón hasta los esclavos. La base de su economía, obviamente, es la agricultura. Cuando vemos la agricultura, y por eso habíamos hablado del río Nilo y habíamos hablado del limo, del famoso, de la forma de gobierno, de la forma de la estructura, o aprovechar propiamente, lo que ahora sí me centro, en el desborde del río, pues de tal manera que ese limo, ese lodo, finalmente sirve como fertilizante, ya que ellos han tenido grandes reservas. Eso lo pueden ver los que son algunos simpatizantes de la fe cristiana, lo pueden ver en la película de Moisés, ¿no? Cuando ellos cómo recolectan, y eso se dio a la hora de la historia, no necesariamente religioso, podemos ver la misma cultura, como ellos tenían grandes templos donde ellos podían recolectar para que, digamos, sus productos, cebada, trigo, maíz, para que ellos puedan después repartirle entre los ciudadanos. ¿Ya? Desarrollada el río Nilo. Su comercio, obviamente, ellos a lo largo, ya que estaban cerca del mar Mediterráneo, y muchos en la historia era el que tenía control del Mediterráneo, pues era un imperio bastante grande. Y su desarrollo principal de esos tiempos ha bajado en la actualidad, lo que voy ahorita a hablar del papiro. El papiro es una planta
Obviamente que para su tiempo, estoy hablando del año siglo XX, hay 1800, 1600, 1400, antes de Cristo, entonces el primer material y el material más usado para escribir cualquier libro, incluyendo puede ser religioso, no religioso, incluyendo para escribir otros libros que sean en diferentes culturas, escritos de la mitología, puede ser otros tantos escrituras o materiales que se encuentran de los tiempos antiguos, se han escrito en papiros. El papiro era, digamos, en cierta manera, entre comillas, el papel de su tiempo. Entonces, y había mucho papiro, y todavía lo hay. Hasta el día de hoy existen museos donde se fabrica el papiro, donde se prepara el papiro, o sea, un papel, ¿no? Entonces, no existía el papel propiamente para ese tiempo, pero sí había el papiro. Entonces, el papiro, vuelvo a aclararlo, el papiro es un material donde finalmente, esperamos un momento, por favor, aquí sucedió algo. Esperamos un momento. Esperamos un momento. Acá ocurrió algo. A alguien se le ocurrió. Y ya está. Ya solucionamos. Entonces, voy a casi terminando en esta parte. Y ahora. Muy bien. Entonces, la economía, habíamos, les decía, en el papiro, ya sus artesanías, textiles, cerámicas que se ha podido dar. Ganadería también había en esos tiempos, ya que había vacuno, vino y aves, ¿no? Y en pesca, obviamente se daba en el delta del río Nilo. Más adelante, y aquí sí quisiéramos ver, la religión de ellos fueron de dos formas mucho más grandes, ¿no? Un politeísmo bien marcado, ni qué decir. ¿Qué significa politeísmo? La creencia en varios dioses. Pero asimismo eran antropomorfos y zoomorfos su politeísmo. Explico la primera parte. La palabra antropo es una palabra griega que significa hombre y morfo obviamente viene de forma, ¿no? Es quiere decir que sus dioses tenían forma de hombre y zoomorfo tenía forma de ser, de animal, perdón, animal, ¿no? Entonces, su politeísmo tenían varios dioses y sus varios dioses que ellos tenían forma de animal y tenían forma de hombre. O la mitad hombre y la mitad animal. Obviamente que esa era la escenificación que ellos le daban a sus dioses, ¿no? Ya, Dios Osiris, Dios Ra y otros dioses que ellos han podido tener, ¿ya? Horus era obviamente uno de sus dioses importantes. Osiris, Horus eran unos dioses muy importantes que ellos lo tenían de los tiempos antiguos, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Osiris, Horus, Isis, ¿ya? Dioses que ellos obviamente tienen más, ¿no? Ya que eran politeístas, ¿ya? Ahora, su forma de escritura de ellos, que ya van trabajando, es una fonograma, o también conocido para muchos como la demótica. Será una forma de jeroglífico, para hacerlo mucho más exacto. Eso es el término que se explica y se entiende que en otros días, los jeroglíficos. Y ahí podemos ver, ¿ya?, la escritura de cómo ellos iban trabajando los tiempos antiguos, ¿no? Las primeras escrituras que van trabajando la cultura egipcia. Aquí pueden ver los jeroglíficos. Ya. Aquí lo podemos trabajar un poquito más y lo podemos ver de esta manera. Jeroglíficos, ideático, demótico, copto. ¿Qué quiere decir, profesor? O sea, yo no estoy entendiendo bien. ¿Me estás hablando de diferentes culturas por comparación? No. Estos eran, ya así como el español podría tener quechua, inglés, perdón, sí, inglés también tenemos dentro de nuestra cultura, aymara y otras tantas culturas, perdón, tantos idiomas que hay dentro de nuestra cultura. Entonces, en la cultura egipcia hubo varios tipos de escritura, y no es uno solo. Ha tenido también su evolución, ¿ya? Entonces, el demótico es otro, hierático, jeroglífico propiamente antiguo, copto, ¿ya? El copto es obviamente la grafía mucho más trabajada y la que más obviamente han podido hacer que sea su idioma más universal de ellos, el copto. No es el único, lo aclaro, pero el copto fue uno de los idiomas más importantes para ellos ya mucho más adelante, cuando se empieza a trabajar. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí podemos ver, ¿no?, el equivalente con el español.
¿no? Aquí lo podemos trabajar al equivalente. Quiere decir que los idiomas antiguos, que podemos hablar del hebreo, del griego, del copto, del latín y otros idiomas más que podríamos hablar, todos estos idiomas tienen, como el arameo, tienen una equivalencia con el idioma español. A veces no todos hay, pero sí hay equivalencia, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Y aquí está, ¿no? La equivalencia. ¿Ya? Pasamos un poquito. Esto obviamente esto no es, ¿no? Esto es obviamente el idioma de nosotros. Lo que ahí pueden ver la representación, sí. Ya cómo se ven jeroglíficos, el tiempo muy antiguo, y cómo cada uno de los jeroglíficos, cómo tienen equivalencia con el español. ¿Ya? Lo que es el ave, podemos ver con la A, y ahí podemos ver, ¿no? Los gráficos de cada uno de ellos. Pasamos un poquito más adelante. Ya para ir continuando algunas preguntas. En sus arquitecturas, ni qué decir, vemos las grandes pirámides egipcias, ¿ya? Una de las grandes es conocida como la pirámide de Giza, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿no? Cómo se dan esas grandes pirámides, incluso las cabezas de los faraones, de sus dioses, que también se hacían, sobre todo más graficaban a sus dioses ellos, ¿ya? Los faraones también lo hacían, y ahí podemos ver, ¿no? Las pirámides más importantes con sus nombres. ¿Ya? Y ahí podemos ver. Cada uno de estos que podemos ver, Kefren, Keops, ¿ya? Y Nizarinos, entonces podemos ver nosotros aquí. Esto de aquí lo podemos ver un poquito detallado, ¿no? Bajo, y para qué se construyó y qué equivalencia tuvo. En algunos puntos de estas pirámides también servían para poder hacer ciertos entierros, ¿ya? Algunas construcciones que se daban con una gran forma arquitectónico, ¿ya? Que se trabajaba bajo la supremacía de dar culto a sus dioses, ¿ya? Y sobre todo a sus dioses, y el dios Sol era uno también que ellos lo tenían, ¿no? Dios Horus, todo. Otro de los puntos importantes que podamos ver aquí, ¿ya? Las inscripciones que se hacían en las columnas de las pirámides. Eso fue muy común en la cultura egipcia, y aquí podemos ver los tipos que se han utilizado, ¿no? Los jeroglíficos usados por los sacerdotes y la demótica utilizada por los escribas, ¿ya? Para leer, ¿no? Y ahí ven, ¿qué aportaron? Claro, aportaron el calendario solar, aportaron lo que se dio el embalsamiento, la momificación, y aquellos, ¿por qué lo embalsamaban? Dice la historia, y obviamente con la momificación, ellos entendían que al cubrirlo con telas a sus muertos, entonces sus muertos lo tienen cerca, ¿ya? Ellos podían tener todavía esa cercanía, entonces por esa una otra manera, y lo embalsamaban para que no huela, todo lo demás, entonces tenían ellos ahí. Y otro de los puntos que ellos creían era que cada cierto tiempo el alma de sus familiares van a regresar y están ahí presentes. Y eso es una, digamos, forma que también a nuestros días ha llegado, ¿no? Las cosas que se hacen en 1 de noviembre, visitando a los muertos, o que muchos de nuestros familiares regresan. Este es el legado de la cultura egipcia. Netamente, directamente el legado desde la cultura egipcia, que pasó a otras culturas, y de otras culturas llegó también a nosotros. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. Por favor, vamos a hacer una pregunta, y tal vez de los otros temas anteriores también. ¿Ya? Muy bien.